Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 1, 2 y 3. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y bueno, lo que tenemos que decir que la persona que no conoce a Dios está, como todos nosotros sabemos, está muerto en sus delitos y en sus pecados. El hombre, a través de su naturaleza pecaminosa, está corrompida por el pecado. Recordemos que el hombre heredó esta naturaleza pecaminosa de Adán. De esta forma, entonces, el ser humano en su voluntad, en su conciencia y en su intelecto está corrompido y depravado. Y su corazón y su entendimiento están cegados. Por eso que las personas que no conocen a Dios les cuesta entender. Por ello la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Mire lo que dice la palabra de Dios a este respecto. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, para que no le resplandezca la luz del evangelio. El evangelio entonces está encubierto entre aquellos que se pierden. Por eso que hay personas que no logran entender, que consideran ilógico que exista gente fanática como nosotros. 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4 estaba leyendo. En este mismo sentido está Efesios capítulo 4, versos 17 y siguiente. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor a este respecto? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Así anda la gente que no conoce a Dios. Los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Así anda la gente que no tiene a Jesucristo en su vida. ¿Qué es lo que significa entenebrecido? Significa oscurecido, de oscuridad. Eso es entenebrecido, viene de tinieblas, que se hizo tenebroso. Llenar de tiniebla, eso es entenebrecido. Hace alusión a ensombrecer, que no hay luz. Entonces, la mente de los gentiles, ¿cómo es? Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Estoy leyendo Efesios capítulo 4, versos 17 y siguientes. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Entonces, Dios tiene que necesariamente, para que esa persona se salve y crea, Dios tiene que tener misericordia. Dios tiene que tener misericordia. ¿Va entendiendo usted la palabra del Señor? Pero vamos a la vida del cristiano. Ya vimos cómo era la vida, la mente de la persona que no conoce a Dios. Vamos a la vida de los cristianos. Se dice que los cristianos tienen 3 poderosos enemigos. ¿Cuáles son estos? A ver, espero, yo lo escucho siempre. El mundo, la carne y el diablo, dicen los predicadores. ¿Se ha fijado usted que todos dicen eso? Los enemigos del cristiano son el mundo, la carne y el diablo. Y efectivamente es así. Pero cuando dice la carne, no es necesariamente el cuerpo. No, el cuerpo no va a ser enemigo del cristiano. La carne es mucho más que el cuerpo. Son las tendencias pecaminosas que heredamos de Adán. Es el viejo hombre
es el cuerpo del pecado, de que habla Romanos capítulo 6, verso 6. Y sabe usted que Dios no elimina, no erradica ni el mundo, ni la carne, ni el diablo cuando venimos a Cristo, porque el diablo sigue existiendo. El mundo continúa su ritmo vertiginoso y tampoco la tendencia pecaminosa que es la carne. Nada de esto es eliminado, pero Dios nos da las herramientas, mire, fíjese, nos da las herramientas para combatir estos tres enemigos y obtener la victoria, porque de eso se trata, que obtengamos la victoria. Por algo Dios nos rescató y ahora estamos libres del pecado. Pero estamos viendo la vida del cristiano acá. Dice Romanos capítulo 8, verso 1 al 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte, y de la muerte. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. ¿A cuánto le gusta la palabra de nuestro Dios? Dios nos ayuda para que podamos ganarle al mundo. Dios nos asiste para que podamos vencer al diablo y para que podamos vencer la carne. ¿Cómo derrotamos estos enemigos? Alabado es el Señor para siempre. ¿Cómo derrotamos la carne? ¿Cómo derrotamos el mundo? ¿Cómo derrotamos al diablo? Algunos cristianos creen que por el hecho de ser salvos podrán vivir siempre protegidos del pecado y que ya no pecarán nunca más. Pero esto no es así. El apóstol Pablo testifica acerca de su propia experiencia, de su lucha que él tenía. Él tenía una lucha contra la carnalidad, contra la carne. Romanos capítulo 7, verso 18. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Este tremendo hombre de Dios. Decía, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y él ya era cristiano. Porque el querer el bien está en mí. Él quería hacer el bien. Él quería ser una buena persona. ¿A cuánto les pasa eso que quieren ser una buena persona pero le cuesta? Quieren dejar el pecado pero le cuesta. Por eso que el apóstol Pablo también nos contaba, nos testificaba acerca de su propia experiencia. Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, decía el apóstol Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y eso que era cristiano, y eso que era el evangelista Pablo, Saulo de Tarso, que ahora era Paulo, el hermano Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, decía Pablo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, esta lucha contra la carne, contra las tendencias pecaminosas, contra el hombre de pecado, contra el viejo hombre, Romanos capítulo 6, verso 6, va a existir siempre. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. ¿Cuándo nos podremos librar de este cuerpo de muerte, de esta carne, de estas tendencias pecaminosas que heredamos de Adán, de esta naturaleza depravada que heredamos de Adán, de la desobediencia de Adán? ¿Cuándo nos libraremos? Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Porque nosotros, cada uno de los hijos de Dios, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, verso 23. ¿Cuánto esperan la redención del cuerpo? Ahí Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Ya no tendremos una naturaleza depravada, pecaminosa.
¿Entiende usted la palabra del Señor? El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía, desafortunado, estoy parafraseando el texto, miserable de mí, desafortunado, soy un desafortunado, decía el apóstol Pablo, seguramente después que era arrastrado por el pecado. ¿Va entendiendo usted la palabra del Señor? Y yo veo que muchos cristianos en este tiempo se decaen, más todavía en este tiempo en que no se pueden reunir en los templos, que no nos podemos reunir con libertad, que tenemos que reunirnos mediante este sistema tecnológico vía Zoom, que para muchos de nosotros es nuevo, que no es igual como estar abrazándonos con los hermanos, predicando en vivo y en directo, poder ungir a los hermanos, poder darles un consejo, poder salir a predicar a las calles, y muchos se han enfermado con esta pandemia, y ahora vienen las consecuencias. No han muerto, pero vienen las secuelas. Y pareciera que en nuestra congregación muchos se enfermaron y ahora tienen secuelas, y otros tienen temores, tienen cansancios en su vida espiritual, tienen angustias, tienen la enfermedad de la depresión. Pero ¿sabe usted que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos asiste? Estoy adelantándole cuál es la solución a todo esto. ¿Está contento usted en esta tarde? El Espíritu Santo a usted lo asiste. El apóstol Pablo enseñaba de la siguiente forma. Mire lo que decía, voy a variar. El apóstol Juan, vámonos al otro apóstol, el apóstol Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos transmitió muchos de los secretos de la deidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que enseñaba Juan? Primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 10. ¿Qué es lo que decía Juan? Decía, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, él estaba admitiendo que cada cristiano igual cometía pecado. ¿Pero por qué cometía pecado no obstante haber sido libertado del pecado? Cristo Jesús es nuestro Redentor. Él nos libertó del pecado. Pero el cristiano de todas formas peca, porque estamos en un mundo pecador, porque nuestros vecinos son pecadores, porque nuestros compañeros de trabajo son pecadores. Muchas veces nuestros familiares son pecadores. En fin, nuestro entorno, a eso es a lo que me refiero. Hay mucho pecado en nuestro entorno. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que vivir cuidándonos. ¿Cuántos se cuidan en este mundo? ¿Cuántos se apartan para el Señor? ¿Cuántos se santifican? Porque eso es la santidad, es apartarse, consagrarse, guardarse para el Señor. ¿Qué es lo que dice entonces Juan? Dice, primera de Juan capítulo 1, versos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es sumamente importante porque los cristianos también pecan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Yo solamente soy un instrumento que predica esta palabra. Yo no soy nadie. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, cuando el cristiano peca tiene que confesar su pecado. Nosotros no lo confesamos ante el sacerdote católico, no confesamos nuestros pecados ante el pastor de la iglesia, no confesamos nuestro pecado ante ninguna persona, sino que nuestros pecados los confesamos ante nuestro Dios. Entonces cuando la persona peca, tiene que confesar su pecado. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si alguno dice, no, es que yo no peco, no, es que yo soy perfecto, está mintiendo, dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, estamos mintiendo.
¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que confesar el pecado en oración. Cuando usted cometa un pecado aislado, entonces usted tiene que confesar su pecado ante Dios. Doblar su rodilla y decirle: Señor, cometí este pecado. Señor, ofendí a esta persona. Señor, ofendí a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Hay que reconocer el pecado. Y hay que pedir disculpas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Continúa diciendo Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 8 y siguiente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Porque todas las personas pecan. Y los cristianos también pecan. Pero la diferencia, mire aquí, esto es sumamente importante. Y deseo llamarle la atención a usted, atraer la atención de esta palabra. En estos puntos, la diferencia de los hijos de Dios con los que no conocen a Dios, los que no tienen a Dios en su vida a este respecto, es que los hijos de Dios no practicamos el pecado. Podemos cometer pecados aislados, pero no practicamos el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versos 8 y 9. ¿Qué es lo que dice? El que practica el pecado es del diablo. Eso es lo que dice nuestra Reina Valera, nuestra Biblia. Reina Valera dice: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Pero quién? El que practica el pecado. No hay que practicar el pecado. Para esto, dice el texto bíblico, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Continúo leyendo. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Como decía, no practica el pecado, y hay un motivo por el cual no puede practicar, no puede de manera continua, no puede ser reincidente en el pecado, estar constantemente pecando. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Esto es muy importante, esto de la simiente de Dios. Para allá vamos. En la explicación. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted no tiene que practicar el pecado. Yo no tengo que practicar el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, todos somos entonces nacidos de Dios. Tenemos la simiente de Dios que permanece en nosotros. Primera de Juan capítulo 3, versos 8 y 9. Vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que es practicar el pecado? La gente que no conoce a Dios practica el pecado, porque comete pecado de forma habitual, de forma continuada. Viven en pecado, hacen pecado, como dicen las versiones, las otras versiones antiguas. Pecar en forma reiterada o continua es ser reincidente en la actividad del pecado. La Biblia del Oso, mira, hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso de 1569, dice, primera de Juan capítulo 3, verso 8 y 9, obviamente: el que hace pecado es del diablo. Así dice estos textos, el que hace pecado. Eso es la reincidencia, el pecado habitual, continuo. Verso 9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Eso es lo que dice entonces la Biblia del Oso de 1569. Nosotros los hijos de Dios no hacemos pecado. No practicamos el pecado. La Septuaginta, que es la versión de los 70, en su versión en español dice, este versículo dice: el que hace el pecado del diablo es. Verso 9 dice: todo el que ha nacido de Dios, pecado no hace. Recuerde que estas son versiones muy antiguas. ¿Va entendiendo usted la palabra de nuestro Dios? Pero, ¿cómo derrotamos o vencemos el poder del pecado? Porque el pecado tiene poder y nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y que, como decíamos anteriormente, cuando venimos a Cristo, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos liberta del pecado, nos da las herramientas, pero no desaparece esta naturaleza pecaminosa. Muchos
querrán a lo mejor decir, no, esto no es así. Pero si desapareciera esta naturaleza pecaminosa, entonces los matrimonios que son cristianos, muy cristianos, tendrían hijos inmaculados, hijos que no heredarían la naturaleza pecaminosa. ¿Me entiende usted lo que le estoy explicando? Por eso es que cada ser humano hereda esta naturaleza pecaminosa depravada que heredamos de Adán. ¿Cómo derrotamos entonces o vencemos el poder del pecado? Acudiendo al Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que acudir al Espíritu Santo, porque Él es nuestro asistente. Él es el Paracletos. Él es nuestro ayudador. Si alguien no tiene las fuerzas para derrotar la tristeza, la enfermedad, para derrotar las angustias, las depresiones, los cansancios, las frustraciones, entonces tiene que acudir al Espíritu Santo. Tiene que pedirle a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Cada persona que viene a Cristo tiene que pedirle el bautismo del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2. Entonces, vuelvo a reiterar, cada uno de nosotros debe tener el Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Recuerde que ahora está hablándonos a nosotros, los hijos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Usted no vive según sus deseos pecaminosos, porque usted le pertenece a un Señor. Por algo nuestro Señor tiene un nombre y tiene un título. ¿Cuál es el nombre de nuestro Salvador? El nombre es Jesús. Pero Él tiene un título. ¿Cuál es su título? Su título es Señor. Por eso nosotros lo adoramos como el Señor Jesús. Entonces ya no le pertenecemos al diablo, sino que le pertenecemos a nuestro Señor Jesús. Dice Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice Pablo. Pareciera como que lo dice en un lenguaje irónico, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire qué concluyente. Esto es concluyente y es fuerte. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de simple. Romanos capítulo 8, verso 9. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Porque cuando vinimos a Cristo Jesús, Él nos bautizó con su Espíritu Santo. Cada uno de los hijos de Dios debe nacer de nuevo. Debe ser engendrado de Dios. Debe tener la simiente de Dios. Usted tiene que haber sido engendrado de Dios. No puede perseverar a fuerza bruta, por así decirlo. Tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que a muchas personas les cuesta entender la palabra. Encuentran largos las reuniones, encuentran tediosas las predicaciones, no les agradan los cánticos. Todo les desagrada porque no está la simiente de Dios en ellos. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron. Mire lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y esto es el Evangelio de Juan, capítulo 1. Más a todos los que le recibieron. Yo les pregunto a usted, ¿usted recibió al Señor Jesús alguna vez? ¿Aceptó al Señor Jesucristo? ¿Usted ama al Señor Jesucristo? ¿Usted vive para el Señor Jesucristo? Él es su Salvador. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, de la ira de Dios, de esta repugnancia que siente Dios por el pecado que hay en el hombre. Estaban los juicios de Dios esperándonos, porque éramos hijos de ira. Éramos hijos ¿de qué? A ver, ¿qué más? De desobediencia, tal cual como dijo nuestra hermana Jacqueline Salinas, desde aquí la vi. Éramos hijos de ira y éramos hijos de desobediencia. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, ahora
somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Mire el tremendo privilegio. Cuando seamos arrebatados nos vamos a sentar en el trono de nuestro Señor Jesucristo porque somos de la familia real. Usted a lo mejor no logra dimensionar las tremendas bendiciones que nos esperan. Pero ¿qué es lo que continúa diciendo Juan capítulo 1, versos 12 y 13? Los cuales no son engendrados, ¿cuáles? Los hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nosotros que le recibimos, a los que creímos en su nombre, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos un título ahora, somos hijos de Dios. Y nosotros no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. ¿A cuánto le gusta la palabra? ¿Cuántos van entendiendo esta palabra? Usted tiene que ir tratando de abrir su corazón, su mente. El Evangelio no es solamente las alabanzas, eso forma parte de la reunión. No es solamente la oración, todo eso es muy importante. No es solamente ayunar, no es solamente salir a predicar, todo eso es sumamente importante. Pero lo principal es la palabra de nuestro Dios, que haga vida en nuestros corazones, que podamos asimilarla, apropiarnos de la palabra. Pero sigamos. Cuando creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces fuimos engendrados de Dios. Esa es la idea. Fuimos engendrados de Dios. Y no lo digo yo, lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Cuando creímos en el Señor Jesús, entonces fuimos engendrados de Dios. Y por eso es que nuestra mente cambió. Por eso es que usted se emociona con la predicación, por eso es que usted se alimenta con esta palabra, por eso es que usted llega a llorar cuando escucha unas alabanzas tan hermosas, por eso es que a usted le agrada mucho escuchar testimonios de hermanos que son igual que usted. ¿O no es así? Porque usted se ve reflejado en otros cristianos, porque usted se alegra cuando hay familias cristianas más fanáticos que usted. ¿Le pasa eso a usted o no? Tenemos el ejemplo a este respecto de Nicodemo, el célebre maestro de las escuelas rabínicas de Israel. Eran personas importantes, al igual que José de Arimatea. Pero veamos Nicodemo, Juan capítulo 3, verso 1 al 21. El maestro Nicodemo había llegado a comprender lo que no todos los israelitas comprendían. Pero él, Nicodemo, había llegado a comprender que Jesús era maestro venido de Dios. Mire, fíjese, él al escucharlo había entendido por las señales que hacía y por la palabra, como él abrió su corazón y conocía las Escrituras, entonces iba viendo la conducta que nuestro Señor Jesucristo desplegaba ante las multitudes, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, enseñando este evangelio, estas gratas nuevas. Entonces iba entendiendo que Jesús era maestro venido de Dios. Este era Nicodemo, ya que las señales que hacía probaban muy claramente que Dios estaba con él. Esto es lo que dice las Escrituras. Juan capítulo 3, verso 1 y 2, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3, verso 1 y siguiente. Luego veremos que Nicodemo hablará a favor de nuestro Señor Jesucristo ante el Sanedrín cuando lo acusaban de impostor, porque Nicodemo era discípulo de Jesús. Juan capítulo 7, versos 50 al 52. Concluimos entonces que Nicodemo finalmente entendió que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo
Concluimos, sin temor a equivocarnos, que Nicodemo finalmente fue engendrado de nuevo, porque este doctor de la ley, dice la palabra de Dios, que contribuyó con 100 libras romanas de una composición de mirras y de aloes para el embalsamamiento del cadáver de Jesús. Juan capítulo 19, verso 39. Mire, tremendo privilegio que le tenía guardado nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, junto con José de Arimatea. Reclamaron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron. Estos dos discípulos del Señor Jesús. Tenía cientos de discípulos, miles de discípulos nuestro Señor Jesucristo. Multitudes le seguían, solo que los apóstoles eran 12. Pero volvamos a Nicodemo. ¿Cómo le había dicho Jesús a Nicodemo? Juan capítulo 3, verso 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, mi estimado hermano, esta palabra es para usted, para mí ahora. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted tiene que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 5. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas eran las palabras de nuestro Señor Jesucristo al maestro Nicodemo. Le estaba enseñando que tenía que ser engendrado de nuevo, que tenía que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 5. Entonces es necesario ser engendrado de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios, ser regenerado por Dios. La palabra regeneración viene del griego palingenesia. Eso es regeneración. Aparece solamente en dos partes de la palabra de nuestro Dios. Palingenesia. ¿Qué significa entonces palingenesia? Significa engendrar de nuevo. Uno de los términos donde aparece en Mateo 19, verso 28, pero no es referente a nuestro tema, porque cuando aparece en Mateo 19, verso 28, está referido a un nuevo nacimiento que renovará la creación. Es un tema escatológico relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el término que en esta tarde yo quiero tratar, el nacimiento de nuevo, está en Tito, engendrar de nuevo. Nosotros los cristianos tenemos que ser engendrados de nuevo. Tito capítulo 3, verso 5. ¿Qué es lo que dice Tito capítulo 3, verso 5? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Usted no se salvó por sus méritos. Eso es. Continúo leyendo. Dice, sino por su misericordia. Eso es la gracia, porque en definitiva, si tuviésemos que reconducir la definición de la gracia, en una palabra, es misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso somos salvos. Vuelvo a leer, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está la palabra, ¿ves? Por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento de la palingenesia, por el lavamiento del nacimiento de nuevo, por el engendramiento de nuevo y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, verso 5. Entonces, la regeneración es una obra interna en el cristiano, en el Hijo de Dios. Esta regeneración, entonces, es obra de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios a favor de los hombres. En consecuencia, ¿qué es lo que podemos decir respecto de aquellos que nacen de nuevo? ¿Cómo los podemos reconocer? ¿Cómo podemos reconocer si nosotros fuimos engendrados de nuevo? ¿Sabe usted que el engendrado de Dios dice la palabra, no el predicador de esta oportunidad? Yo quiero que usted haga la diferencia. Esto es la palabra de Dios. El engendrado de Dios no practica el pecado. Usted puede cometer esporádicamente un pecado, pero no tiene que practicar el pecado constantemente, diariamente.
de manera continua, no tiene que practicar el pecado, porque dice que el engendrado de Dios, aquel que ha recibido esta renovación en el espíritu, aquel que ha recibido este engendramiento de nuevo, esta palingenesia, entonces no practica el pecado, porque nosotros tenemos la simiente de Dios en nuestras vidas, porque no somos nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. El engendrado de Dios, le vuelvo a repetir, no practica el pecado. Dice primera de Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, mire, fíjese, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? El Espíritu Santo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 9. ¿Cuál es otra consecuencia de este engendramiento, de este nuevo nacimiento? Dice que el engendrado de Dios practica la justicia. La justicia. Ahora somos hombres justos. Usted es un hombre y una mujer justa. Dice primera de Juan capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Debemos practicar la justicia. En vez de practicar el pecado, tenemos que practicar la justicia. ¿Qué es lo que es practicar la justicia? Esto está en la palabra del Señor. Tenemos que tener una justicia práctica. Es una rectitud permanente de proceder en nuestra conducta, en nuestro comportamiento diario. Proceder de forma correcta, eso es practicar la justicia. Proceder de forma correcta, no andar haciéndole el mal a nadie. Ser personas de bien, ser personas honestas, tanto en el trabajo, en los negocios, en la familia, etc. Usted tiene que ser una persona de bien, una persona que practica la justicia. Es muy diferente del camino torcido de la serpiente y de sus hijos, entre comillas. ¿Se acuerda que el diablo tiene hijos? Hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. La meditación en la palabra de Dios en nuestra escuela de justicia. ¿Sabe que usted cuando usted medita en la palabra, cuando usted lee la palabra, esa es la mejor escuela de justicia? Según de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, Pablo le decía a Timoteo, mire cómo le decía Pablo a Timoteo a este respecto. De eso se trata, que veamos los textos bíblicos en relación con el tema. Dice, ¿qué es lo que le escribía Pablo a Timoteo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire, fíjese, Timoteo desde niño estudiaba las Sagradas Escrituras. No leía el Peneca, no leía el Corintellado. ¿Qué revistas son más recientes? No veía Netflix. Eso es más moderno. No, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Como dice, Pablo le decía a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Seguramente Timoteo se sabía de memoria los textos bíblicos. Luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como dice, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el objeto? Eso significa a fin de qué. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el motivo de aprender de las Escrituras? Dice, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice hombre incluye la mujer, obviamente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire, tenemos que ser perfectos. Usted tiene que ser perfecto. Tiene que alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que la palabra de Dios, la Escritura, como dice acá, las Sagradas Escrituras,
de la cual estaba instruido Timoteo, entonces era útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar la justicia de Dios, la rectitud, la forma de proceder correcta, honesta, en todo ámbito de la vida. Entonces, tenemos que practicar la justicia. El que es engendrado de Dios no puede ser una persona mala, no puede tener maldad en su corazón. ¿Le gusta a usted la palabra del Señor? Lo amo en el Señor. Lo amo en el Señor, con todo respeto. El engendrado de Dios ama a Dios y a sus hermanos. Esa es otra consecuencia de ser engendrado de Dios. El engendrado de Dios ama a sus hermanos y a Dios, obviamente. Dice Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted tiene rencores, usted tiene que pedirle a Dios que le saque esas raíces de amargura. Usted tiene que aprender a perdonar. No puede vivir con rencores pasados. Aquellos que dicen, no, es que esta persona no le tengo estimación, pero le guardo algo. Tiene que sacárselo. Tiene que sacárselo porque usted es engendrado de Dios. Este es el amor de Dios que debe permanecer en nosotros. Es, como dicen, el amor ágape, el amor divino, que es todo lo contrario al egoísmo. Es la afectuosa preocupación por el hermano y aún por el prójimo. Eso es el amor ágape. Es una preocupación por nuestros hermanos, una preocupación positiva, no andar preocupado de la vida de las personas. No, andar preocupado por el bienestar de las personas. ¿Quién está sufriendo necesidad? ¿Quién está pasando enfermedad? Tratar de asistirlos. Eso es, entonces, una de las señales de aquellos que son engendrados de Dios, porque estos aman a Dios y a sus hermanos. Vuelvo a repetir, Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama y es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cuál es otra consecuencia de haber sido engendrado de nuevo? Que el engendrado de Dios mantiene esta sana doctrina acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Siempre usted pase lo que pase en la vida, usted tiene que creer en nuestro Señor Jesucristo. Se le venga el mundo encima, se mueran familiares, aunque quede usted solo en esta vida. Dios no lo va a permitir porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero pase lo que pase en esta vida, usted tiene que amar al Señor Jesús como su Señor. El engendrado de Dios mantiene entonces esta sana doctrina acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Juan capítulo 5, versos 4 y 5. ¿Qué es lo que dice? Porque todo el que es nacido de Dios, mire, todo el que es engendrado de Dios, todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Todo aquel que fue regenerado, del griego palingenesia, ¿se acuerda? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe ¿en qué? ¿En quién? Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que creer con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Gloria a Dios para siempre. En nuestro Señor Jesucristo. Verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Está preguntando acá, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Usted tiene que creer siempre, siempre, que Jesús es el Cristo, que Jesús es su Salvador. Alabado sea el Señor. Ya estoy terminando. ¿Cuál es la conclusión de esta palabra? ¿Cuál es la enseñanza de esta palabra? ¿Cuál es el resumen de esta palabra? Para que se acuerde por último de la conclusión. Para que me preste atención, si que usted está aburrido, ya estoy terminando. La persona que no conoce a Dios está muerto en sus delitos, en sus pecados. Tienen su entendimiento entenebrecido. Acá mire,
entenebrecido, ensombrecido. Nosotros, los hijos de Dios, que hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo, hemos sido engendrados de nuevo, hemos sido regenerados, tenemos una naturaleza divina, una semilla en nuestro corazón. Tenemos las arras del Espíritu. ¿Qué es lo que son las arras? Es un anticipo de Dios, es una garantía, eso es arras. Antes de ser salvos, éramos dominados, éramos controlados por esta naturaleza depravada, pecaminosa que heredamos de Adán. Pero ahora, como hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, entonces este viejo hombre, este cuerpo del pecado, esta carne se ha hecho inoperante porque ha sido intervenido, ha sido controlado por el Espíritu de Dios. Ahora esta carne, este cuerpo del pecado, este cuerpo de muerte, este viejo hombre no se manda solo. Ahora tenemos el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Entonces, como fuimos engendrados de nuevo por el agua y por el Espíritu, entonces no practicamos el pecado, sino que practicamos la justicia. Somos hombres justos en toda nuestra manera de vivir. Como somos hijos de Dios, que somos nueva criatura, amamos a Dios y a los hermanos. Y como hemos nacido de nuevo, mantendremos siempre nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe de que Él es nuestro Salvador, nuestro ungido, nuestro Cristo, el Mesías. Y esa fe en el Señor Jesús es la que ha vencido al mundo. Mire qué bonita la palabra del Señor. Por eso usted no debe sentirse desafortunada. ¿Y cuántos se sienten desafortunados? ¿Cuántos se sienten que tienen, entre comillas, mala suerte? Dicen algunos y son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen estoy enfermo de depresión y tengo tanta tristeza? Pero si basta con que usted doble la rodilla, mi estimado hermano, con todo respeto se lo digo, basta con que usted doble la rodilla y le pida a Dios, el Espíritu Santo, basta con que usted abra la palabra de Dios, lea los evangelios, lea el Nuevo Testamento, lea los salmos, y Dios lo va a alimentar, Dios le va a levantar el espíritu. Conéctese a estas reuniones. Cuando tengamos reuniones presenciales, vaya a la iglesia, cante los cánticos, trate de aprender, acepte al Señor Jesucristo en su corazón, porque usted y yo somos afortunados. ¿Cuántos son afortunados? ¿Cuántos somos felices? ¿Cuántos somos bienaventurados? Porque eso es afortunado, eso es bienaventura, buenaventura, somos afortunados, felices del privilegio de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren hacer una breve oración? Padre Todopoderoso, misericordioso, piadoso, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tenga piedad y misericordia de nuestras vidas. Gracias le doy, Señor, por nuestros hermanos. Gracias le doy, Padre, porque podemos contactarnos, Padre, aunque sea por esta vía. Gracias le doy, Señor, porque somos hijos suyos, porque usted ha permitido que hayamos recibido su Espíritu Santo, porque usted cambió nuestra vida, porque nuestra vida, Señor, no tenía ningún fin, ningún destino, pero ahora, Señor, nos espera el reino de los cielos. Gracias le damos, Señor. Amén y amén.